Los emperadores que intentan retomar el imperio van viendo en la iglesia una organización estable, entonces le van prestando su apoyo. Este apoyo que a la larga va cobrando un interés porque se convierte en una intromisión. Esta intromisión es la que ha recibido el nombre de cesaropapismo. En contraste con este decaído imperio romano, el imperio bizantino, con su sede en Constantinopla y presidido por Justiniano, que fue un emperador prominente, este sí seguía en pie, ¿no? Oriente seguía en pie. Justiniano se lanzó a la reconquista de territorios que habían caído en manos de los bárbaros, mandó construir la Basílica de Santa Sofía, dedicada a la sabiduría de Dios, publicó el Código de Derecho Romano, que todavía hoy se estudia en las escuelas de derecho. Este código llegó a ser el fundamento del derecho de la sociedad civil y de la sociedad religiosa en Europa. Este código llenó, digamos, un vacío de legalidad mediante el sometimiento del hombre al Estado. Justiniano apoyó a la Iglesia y al Papa buscando la unidad. Ahora, hablando de la Iglesia, en el año 553 tuvo su segundo concilio de Constantinopla, y este concilio también es reunido por el emperador Justiniano. En él, además de condenar a las herejías que estaban en ese momento, también se define ya como un dogma que en Cristo hay dos naturalezas en la única persona del Verbo encarnado. Bien, aquí entramos, porque es en este siglo VI, en el que surge al que le llamaron el huracán de Nurcia, que es San Benito de Nurcia. Él es el fundador de los monjes benedictinos, es el padre del monacato de Occidente. No sé si recuerdan que muy al principio mencionamos a San Pacomio, que fue el que fundó los cenobios, a los cenobitas. Entonces San Benito se inspira en esta idea, en esta realidad de San Pacomio, y busca la soledad en la ciudad de Subiaco, que es donde funda su primer monasterio. Tenía un lema que nos es conocido ahora, que dice ora et labora, es decir, ora y trabaja. El hombre se salva y se santifica no solo en la soledad y en la austeridad, sino en el servicio al prójimo y en el trabajo. Y en el trabajo se refiere no solo al manual, que en ese tiempo toda la cuestión de la agricultura era lo fuerte, sino sobre todo al trabajo intelectual, que lo explica como un camino de santidad también, ¿no? Estos monjes vivían en pobreza, vivían estos votos de pobreza, castidad y obediencia, y vivían bajo el cuidado de un abad. Esta orden de San Benito tuvo un gran auge hasta el siglo XII en Italia, Francia, Alemania y Gran Bretaña. Muchos monasterios benedictinos se convirtieron en baluartes de la fe y de la cultura, que eso es muy importante porque toda la cultura antigua, gracias a los monjes, empieza, más bien se va reuniendo y se va compilando para rescatar tanta riqueza que hay en la antigüedad. Varios papas y muchos obispos salieron de estas filas de estos monasterios. Ahora, San Benito fue perseguido, entonces tiene que abandonar Subiaco y es cuando funda el célebre monasterio de Monte Cassino. Es un lugar donde culmina su obra maestra, que es la regla benedictina. La regla benedictina, que es un modelo de moderación y de profundo sentido humano. No olvidemos que en la Edad Media, aunque hay mucha pobreza, la pobreza está centrada en los pueblos, en los campesinos, en los estratos más bajos de la sociedad. La jerarquía alta van al revés, buscando e incrementando sus riquezas. Entonces ya se nota ese contraste de riqueza contra la pobreza de muchas comunidades, y que venga San Benito a hablar de moderación sin perder un profundo sentido humano.
despertando en Europa esa sensibilidad de no dejarse llevar por la avaricia, ¿no? San Benito es nombrado patrono de Europa y junto con los santos Cirilo y Metodio, ellos representan a la Europa oriental, entonces con ellos tres está representada realmente toda Europa, ¿no? Otro personaje importante de este siglo VI es el Papa Gregorio Magno. Fue un gran papa. Se le ha llamado un papa providencial en una de las épocas más difíciles de la historia. De hecho, es al primer papa que se le llama Magno. Nació en una familia noble y obtuvo una preparación en la vida política bastante alta, que incluso llega a ser prefecto de Roma. Sin embargo, deja este cargo para ingresar en la orden benedictina. Fue elegido papa el 3 de septiembre del año 590. Su pontificado se le reconoce como uno de los más esplendorosos de la historia, sobre todo tomando en cuenta que era una época muy difícil. Por ejemplo, impulsó la propagación de la fe, particularmente en Inglaterra, promovió la vida monástica, reformó el clero, organizó la liturgia, formó la Schola Cantorum romana, que enseñó a Europa el canto gregoriano, reorganizó y consolidó las posiciones de la Iglesia. Ha pasado a la historia por el acervo de doctrina que encierran sus famosas cartas y otras obras. Sus cartas se le llaman las morales, y hay otros textos como la Regula Pastoralis, los diálogos. También se distinguió especialmente por el cuidado y amor que tuvo con los pobres, con los que comía con mucha frecuencia. Hay una frase que es señal de su humildad. Siendo el Papa, le gustaba llamarse Servus Servorum Dei, que significa el siervo de los siervos de Dios, que es, quienes recuerden, Juan Pablo II le gustaba llamarse así, ¿no? Todos sus documentos están firmados como el siervo de los siervos de Dios.